audiencia, pero no. ¿Nos escucha? Sí, sí se escucha. Yo no puedo sacar la... ¿no? Estaba revisando la... Sí, está revisando. Estamos de lo mío. Revisado también. Qué raro. Entonces, el día de hoy vamos a hipotetizar ese tiroides, fuentes, y lo que más entonces diremos pues que la viene a ser un estado clínico y bioquímico resultante de múltiples anormalidades, tanto estructurales, funcionales, y que esto va a conducir a un déficit en la producción de hormonas. Y por consiguiente va a haber una concentración sérica y subnormal, bajo de lo normal, y que se va a corregir con el tratamiento. Entonces, es pues un síndrome, quizá un error de efecto de las hormonas en
que resulta pues de una baja secreción de hormonas tiroideas por parte de la glándula. Y excepcionalmente podríamos hablar también de repetición a nivel tisular. Llamaríamos una resistencia. No todo hipotiroidismo es falta de producción de hormonas, sino la resistencia a las hormonas. Antiguamente mucho se hablaba de mixedema. Se comparaba con el mixedema. Este mixedema solo actualmente se ha reservado para casos que el hipotiroidismo sintomático sean severos. Ya hablando entonces de lo que coma mixedema. Es una patología como muy frecuente y fue diagnosticada pues hace muchos años, en el año 1870. Y fue diagnosticada. Entonces, ¿sí? ¿Me escuchan bien ahora? Doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí, escucho bien. Sí, doctor. ¿Han escuchado la primera parte? No, no para repetirla. Se escuchaba entrecortado, doctor. Ya, ok. Entonces, les decía de que hoy día vamos a tocar el tema de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Dos temas que son fundamentales para todo médico, porque todos debemos de conocer este tipo de patologías, ya que es muy frecuente que un paciente que pueda ser intervenido quirúrgicamente puede, en el momento de la operación, puede descompensarse. Entonces, el cirujano también debe tener cierto conocimiento de lo que es un hipotiroidismo. Son cuadros muy frecuentes que se presentan en la práctica diaria, por lo tanto, debemos de conocerlo. Entonces, decíamos, pues, que el hipotiroidismo es un estado resultante de las múltiples anormalidades estructurales y funcionales y que van a conducir a un déficit de la producción de hormonas tiroideas. Y por consiguiente vamos a encontrar pues una disminución de la concentración sérica y tisular de estas hormonas y que se pueden corregir con el tratamiento sustitutivo de hormonas tiroideas, ¿no? Pero también decíamos de que no solamente es un déficit de la producción de hormonas tiroideas, sino que también hay casos en los cuales puede haber un cierto grado de resistencia a la acción de las hormonas tiroideas en el organismo, en los tejidos periféricos. Y eso llevarnos a un hipotiroidismo, ¿no? Con toda la sintomatología de hipotiroidismo. No por déficit de hormonas, sino por una mala acción, una mala, como le diríamos, una resistencia a la extracción de estas hormonas tiroideas. Es una variedad bastante frecuente y que antiguamente, pues, desde la época de Gulen en 1873, que se le dio el nombre de mixedema, se hablaba siempre de mixedema igual hipotiroidismo, lo cual no es cierto, sino que se debería de mencionar solamente mixedema en casos de que la enfermedad sea muy severa, ¿no? Entonces estaríamos hablando de lo que se llama el coma mixedematoso. Bien. Entonces decíamos que es una bastante frecuente e incluso muchas veces resulta subdiagnosticado.
debido a que puede presentarse con una escasa expresividad clínica, es decir, que no tiene mucha sintomatología clínica. Y entonces a eso llamamos nosotros hipotiroidismo subclínico. Y muchas veces este hipotiroidismo subclínico pasa desapercibido para el médico. E incluso los pacientes no notan si tiene algún síntoma muy leve de algún tipo, no lo manifiesta y tampoco no le hace caso. Entonces, por ejemplo, puede tener cierto grado de apatía, puede tener un grado de astenia, de hiporexia, el paciente quiere estar solamente en la cama, puede haber una torpeza mental y hasta cuadros de depresión. Y nosotros y el mismo paciente no piensan que pueda tratarse de un hipotiroidismo. Entonces, si bien el hipotiroidismo clínico es más sencillo de diagnosticar, el hipotiroidismo subclínico es mucho más difícil de diagnosticar y por lo tanto vamos a tener un subdiagnóstico de este hipotiroidismo. Entonces, en cuanto a su epidemiología, podemos decir pues que es el segundo motivo de consulta endocrinológica, después de la diabetes. Entonces, primero va diabetes, después los problemas de tiroides y el segundo problema más frecuente es el de hipotiroidismo. Y como ustedes ven, afecta pues más a las mujeres en diferentes series, van desde 5:1 hasta 14:1 en relación a los varones, ¿no? Es más frecuente en personas mayores de 50 años, de 30 años, de 30 a 50 años, y más aún en pacientes más ancianos y con más peligro, y los cuales debemos de evaluar principalmente, sobre todo el subclínico, como vamos a ver después. Y su incidencia va a aumentar conforme aumenta la edad, ¿no? Entonces, pero es un cuadro que puede presentarse a diferentes edades. Hemos visto niñas con hipotiroidismos a los meses de nacido, no digo hipotiroidismos congénitos, digo hipotiroidismos secundarios por alguna causa, desde niños hasta ancianos. Entonces, a cualquier edad se puede presentar, pero es más frecuente entre los 30 a 50 años de edad. Más del 90% de estos hipotiroidismos son primarios, es decir, que la alteración está a nivel de la glándula tiroides. Y el 70% de estos son subclínicos, o sea, imagínense la cantidad de pacientes que pueden estar siendo subdiagnosticados. La incidencia entonces pues del tiroprivo o ocioso, es decir, del primario, comprende hasta el 95% de los casos y muy pocos son los casos de hipotiroidismo secundario o de tipo terciario, es decir, de tipo central. Uno de cada 4.000 a 5.000 nacimientos pueden tener hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo no diagnosticado puede estar presente pues, en un buen porcentaje de pacientes ancianos, como hemos dicho. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes ancianos. A veces se confunde un cuadro de hipotiroidismo con vejez, con depresión. La frecuencia global en la población general es de aproximadamente de 0,5 a 1%. Y en los adultos por encima de los 65 años esta frecuencia aumenta hasta un 2 a 4% según las series. Entonces es mucho más frecuente en los pacientes ancianos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos un paciente anciano. De repente puede estar haciendo un cuadro de hipotiroidismo y lamentablemente no le hacemos el diagnóstico, no le hacemos el caso suficiente y porque puede estar manifestando síntomas de otras enfermedades frecuentes en el anciano y no le hacemos el diagnóstico claro.
Entonces, ¿cómo podemos clasificar el hipotiroidismo? El hipotiroidismo lo podemos clasificar de varias maneras. Si hablamos de acuerdo al inicio, en qué momento de la edad se presenta, hablaríamos entonces de un hipotiroidismo congénito, si es que se presenta por una alteración a nivel en el recién nacido, o adquirido ya después del nacimiento. El niño nace bien, no tiene hipotiroidismo, pero en el transcurso de su vida, o de los días o meses, puede desencadenar un cuadro de hipotiroidismo, y eso lo hemos visto en la práctica diaria. Niños de 7, 8 meses, de repente son diagnosticados de hipotiroidismo. Y a veces decimos, es hipotiroidismo congénito. No es hipotiroidismo congénito porque si hubiera sido congénito, hubiera tenido daño cerebral, ¿no? Y lo único que tenemos en esos niños es déficit de crecimiento, etcétera, como vamos a ver después. También podemos catalogarlo como, de acuerdo a la etiología, o sea, a la localización del daño a nivel corporal. Primario, si es que es de la glándula tiroides; secundario o central, si es tanto de la hipófisis como del hipotálamo; o periférico, en el caso de lo que estábamos hablando, de la resistencia a hormonas tiroideas. Y de acuerdo a la severidad, podemos mencionar en subclínicos y clínicos. Clínicos con todas las manifestaciones que ustedes conocen, y subclínicos, como vamos a estudiarlo, solamente por estudios de laboratorio. Entonces, lo que podemos decir es que el primario, pues, es la causa más frecuente en el 95% de los casos. La afectación es a nivel de la glándula tiroides, y en este caso lo que sucede, pues, es una destrucción de los folículos tiroideos, ¿no? Y estos folículos tiroideos van a ser reemplazados por un proceso de inflamación o por un proceso de esclerosis, es decir, que va a haber destrucción de los folículos tiroideos. Y generalmente va a cursar, pues, con elevación de las hormonas hipofisiarias, o sea, en este caso, la hormona tirotrofina o tiroestimulante. Y más bien vamos a encontrar una disminución de la producción de tiroxinas de 74 y de la triiodotironina o T3, ¿no? Que pueden estar disminuidas o pueden estar incluso ausentes. Entonces, la tiroides puede afectarse, como ustedes ven aquí, por múltiples causas, ¿no? Por ejemplo, puede haber problemas de embriogénesis, es decir, alteraciones durante el desarrollo embrionario con ausencia de la formación de la glándula tiroides, es decir, una agenesia tiroidea. Entonces, ahí nos estaría dando un hipotiroidismo congénito, ¿no? Que va a producir, pues, el famoso cretinismo y la patología lógica de un paciente con hipotiroidismo congénito. También puede haber alteraciones de la biosíntesis hormonal, tanto por una falla heredofamiliar de las enzimas que van a producir las hormonas tiroideas, como por la producción hormonal por falla, por déficit de yodo, por radioactivo, o de yodo en general, por ejemplo, o por alimentos, como habíamos visto el día de anteayer, por elementos bociógenos que van a producir una disminución de la producción de hormonas tiroideas. No. Dentro de las otras causas que generalmente nos iríamos con hipotiroidismos congénitos y con problemas de déficit de hormonas o zonas endémicas de déficit de yodo. Otras causas que son las más frecuentes ya son, pues, extirpación de la glándula tiroides por algún tratamiento, tanto sea quirúrgico como, por ejemplo, también puede ser alteraciones porque se le dio tratamiento con un yodo radioactivo, o por un tratamiento por yodo en cualquier otro, por cualquier otra causa
en un paciente que de repente tiene un cáncer laríngeo o en alguna zona o un linfoma en alguna parte y se le da tratamiento con quimioterapia, con radioterapia y va a dañar la glándula tiroides, ¿no? Entonces, puede haber problemas de tipo autoinmune, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, que ya lo hemos visto el día de ayer, y que puede ir también pues con un cuadro de hipotiroidismo clínico o subclínico. Puede haber hipotiroidismos iatrogénicos, dentro de ellos ya los hemos mencionado, la tiroidectomía, el tratamiento con yodo, algunas drogas que van a producir, por ejemplo, la miodarona, las tionamidas que se utilizan para pacientes que tienen hipertiroidismo, también pueden llevarnos al hipotiroidismo, el interferón, el clorato, entonces son sustancias que también pueden dañar a la glándula tiroides. En algunos casos puede haber infiltración de sustancias que van a dañar la glándula, por ejemplo, hablando de las tiroiditis de Riedel, por ejemplo, que va a producir una fibrosis de toda la glándula, la hemocromatosis, la sarcoidosis, la amiloidosis, pueden dañar también la glándula tiroides. ¿No? Y los casos de hipotiroidismo transitorio, como hemos hablado el día de ayer, con los diferentes tipos de tiroiditis, ¿no? La tiroiditis indolora, la tiroiditis postparto y la tiroiditis subaguda o tiroiditis de Kervain. Entonces, todo eso puede ser causas de alteraciones de la función tiroidea propiamente de la glándula tiroides. Después tenemos las causas secundarias. Antiguamente, en los años anteriores, teníamos una clase exclusivamente de hipopituitarismo. Entonces ahí hablábamos de la déficit de hormonas tiroideas por un trastorno a nivel hipofisiario o hipotalámico. Pero en este año nos han suspendido ese tipo de clases, entonces estamos tratando de por lo menos mencionarlo en esta clase. Entonces diremos que secundario, pues como se había dicho, que es una afección hipofisiaria, en la cual la tiroides está sana, ¿no? Y lo que está destruido o lo que está alterado es la adenohipófisis, ¿no? Entonces, al estar alterada la adenohipófisis, no va a haber producción de la TSH, o sea, de la hormona estimulante de la tiroides, y por lo tanto no va a haber quien estimule la producción de hormonas tiroideas. Entonces vamos a entrar en un hipotiroidismo de tipo secundario. Así como puede suceder alteración a ese nivel de la glándula hipófisis directamente, también puede haber alteraciones a nivel de la glándula o del hipotálamo, donde se produce la hormona liberadora de la tirotrofina, ¿no? Entonces, también puede ser una causa de hipotiroidismos. A esto llamamos hipotiroidismos de origen central. Dentro de los cuadros que nosotros vemos frecuentemente, tenemos los tumores localizados en la hipófisis, como son los adenomas hipofisiarios, que pueden ser productores o no productores de hormonas, y los craneofaringiomas y los disgerminomas. También puede ser alterarse la hipófisis el hipotálamo por una cirugía, por una radioterapia. También puede haber alteraciones o infiltraciones de otras sustancias como la hemocromatosis, como la sarcoidosis. Puede haber efectos congénitos, ¿no? Como la hipoplasia hipofisiaria, en la displasia septo-óptica. Y finalmente hablaríamos ya del hipotiroidismo de causa periférica, ¿no? Que generalmente está relacionado a una resistencia periférica a las hormonas tiroideas.
Bien. Entonces, el cuadro clínico, pues ustedes lo conocen bien, generalmente es pues, de un comienzo insidioso. Los síntomas hemos dicho que pueden ser leves, con un hipotiroidismo subclínico, o pueden ser manifestaciones ya clínicamente evidentes, o sea, francos, e incluso puede haber cuadros muy severos. Y puede haber pues, un gran abanico de síntomas, los cuales ustedes los ven en este cuadro, ¿no? Con debilidad, cansancio, el aumento de peso, disminución del apetito, sensación de frío, el paciente tiene la piel seca, etcétera, ¿no? Que son, ustedes más o menos ya lo conocen. Y dentro de los signos, sudoración escasa, si palpamos la piel vamos a encontrar una piel fría, seca, puede haber estrías, pérdida del cabello, puede haber bradicardia, caída de la cola de las cejas, que es un cuadro muy importante. En los pacientes a veces el diagnóstico lo hace esto. Y otro cuadro, otro signo muy importante que nosotros debemos conocer es cuando hacemos los estudios de reflejos, lo que vamos a encontrar una disminución de los reflejos osteotendinosos. Y la porción que se afecta principalmente es la fase de relajación, ¿no? Entonces tenemos una fase de relajación lenta, ¿no? Si nosotros hacemos un estudio de buscar los reflejos en el paciente, inmediatamente hacemos el reflejo y el paciente va a contraer el músculo respectivo, pero la fase de relajación va a ser lenta. Entonces, eso es muy importante también. Es casi patognomónico de un paciente con hipotiroidismo. Entonces, lo que nosotros generalmente pues vemos, ustedes ya tienen toda la signología ahí, ya la conocen ustedes muy bien. Vamos a encontrar pues un paciente obeso, generalmente mujer, ¿no? Y esta obesidad es una obesidad falsa, no todo obeso es un hipotiroideo, ¿no? Ni todo hipotiroideo va a ser obesidad. Entonces, pero sí vamos a encontrar más que obesidad una sensación de hinchazón del paciente. Con un tinte amarillento, esto generalmente es debido al aumento de las sustancias carotenoides. Va a haber frío, es un paciente que se va a quejar mucho de frío. Va a estar apático el paciente, va a estar queriendo estar permanentemente acostado en cama, no tiene ganas de hacer sus actividades diarias. Entonces, es un paciente que vamos a encontrar con una piel seca, ¿no? Con caída del cabello, caída de la cola de las cejas. Entonces, es fácilmente un paciente que puede ser reconocido fácilmente. Nosotros lo que vemos también pues, es el mixedema, es que el paciente empieza a presentar una sensación de hinchazón, sobre todo a nivel de miembros inferiores, pero también puede haber este mixedema a nivel de las cejas y estos pacientes incluso van a tener una macroglosia por infiltración mixedematosa y que muchas veces, como se van a notar, como va a estar crecida la lengua, a apretarse contra los dientes y cuando saca la lengua vamos a encontrar la imagen de los dientes ahí por este aumento de
de la sustancia mixedematosa. Asimismo, nosotros, el mixedema generalmente es un mixedema, es un edema duro, no, que no deja fudea, ¿no? Entonces, en cuanto al hipotiroidismo congénito, diremos pues que es la alteración más frecuente en edad pediátrica y está caracterizado pues por una deficiencia total o parcial de las hormonas tiroideas, ¿no? Y esto generalmente debido a una falta del desarrollo glandular o también por alteraciones en la biosíntesis hormonal, es decir, por alteración a nivel de las enzimas que van a producir cada una de las hormonas. Entonces, generalmente son pacientes pues, que van a nacer con esto y si no se trata al paciente, es la primer causa a nivel mundial de retardo mental. Y retardo mental prevenible. Es decir, que si nosotros hacemos un diagnóstico temprano de un niño que tiene un hipotiroidismo congénito, podemos salvarle y mejorar su vida. Pero si nosotros nos demoramos en hacer tratamiento, en hacer diagnóstico y su respectivo tratamiento, entonces vamos a hacerle un daño al niño, ¿no? Con un retardo mental que puede ser muy severo. Acá tenemos un niño, antes estaba, digamos, entonces las causas pueden ser primarias, secundarias, terciarias también, ¿no? Hablamos de una disgenesia tiroidea, en el caso primario, que es decir que no existe la glándula tiroides, una dishormogénesis, no hay una buena función, puede estar alterado el atrapamiento, la organificación, el acoplamiento, las alteraciones de la tiroglobulina, etc. Puede haber factores transplacentarios que pueden dañar también la glándula tiroides, por ejemplo, en un paciente, una madre con hipertiroidismo y que nosotros le vamos a dar tanto antitiroideos como la tianamida, por ejemplo, o para un hipertiroidismo o el yodo radioactivo. Entonces, y la madre está gestando, lo que vamos a hacer es destruir la glándula del niño y lo vamos a llevar a un hipotiroidismo. También hay causas secundarias, una hipoplasia hipofisiaria, ahí habla de hipoplasia tiroidea, ¿no? Y ahí no es tiroidea, sino hipofisiaria, y un déficit selectivo de TSH. Y terciario, si hay alguna alteración a nivel del hipotálamo o un déficit en la producción de la hormona liberadora de tirotrofina. Entonces, esas son las causas por las cuales puede haber un hipotiroidismo congénito, ¿no? Y lo que nosotros vemos pues acá es un niño hipotiroideo. Las manifestaciones clínicas se van a instalar de una manera progresiva y pueden ser diagnosticados pues al primer mes de vida, ¿no? Vamos a encontrar pues, un niño con una facies abotagada, casi inexpresiva, con una nariz pequeña y un puente nasal plano. La boca generalmente va a estar entreabierta y con una lengua protruida por el mixedema que va a tener este niño, ¿no? Un dato importante que debemos de tener en cuenta es que estos niños siempre nacen con un peso más de 3,500 y la fontanela anterior va a ser agrandada, ¿no? Más grande de lo normal, ¿no? También podemos encontrar una fontanela posterior mayor de 5 milímetros. Son pacientes que van a tener una ictericia prolongada mayor de 7 días. Su piel es seca, moteada, la presencia de una hernia umbilical, son pacientes con distensión abdominal y hernia umbilical. Son pacientes letárgicos, no se mueven mucho, hipotérmicos, con constipación, cianosis periférica y gran dificultad para alimentarse, ¿no?
Y algo que también nosotros debemos recordar es el llanto ronco que tienen estos pacientes. Entonces, si nosotros vemos un paciente de este tipo, tratar inmediatamente de iniciar tratamiento. A veces inclusive, si tenemos la gran sospecha, iniciamos tratamiento. Es preferible iniciar un tratamiento a que demoremos el tratamiento antes de los 3 meses, en la cual ya se empieza el desarrollo cerebral y el paciente entra en una etapa de déficit mental. En niños y adolescentes, ya lo que más encontramos nosotros es una detención del crecimiento, un incremento de peso, una disminución del rendimiento escolar y puede haber trastornos puberales, es decir, que no necesariamente es un solo tipo de trastorno, puede haber los dos trastornos que suceden en la pubertad, tanto una pubertad precoz como puede haber una pubertad tardía. Y muchas veces también van con un cuadro de androgenización, sobre todo si se asocia generalmente a un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, los síntomas clínicos más frecuentemente observados son bóceos, el bocio, que se encuentra en 2/3 partes en estos niños, el retardo del crecimiento, que se encuentra en una 1/5 parte. Yo recuerdo un niño, era un niño pequeño, pero tú conversabas con el niño era inquieto, inclusive dentro del consultorio quería agarrar las cosas, se movía. Tú lo mirabas, pues era un niño normal. El único problema era que tuvo un déficit de crecimiento, tenía una talla baja, ¿no? Entonces, en todo tu paciente con talla baja, tienes que hacer el descarte de un hipotiroidismo. Le hacemos el estudio, ¿no?, de radiografía de la ósea, todos, y encontramos pues que tenía una edad de crecimiento retardada, una edad ósea baja, y cuando vemos los estudios hormonales, encontramos pues que tenía un TSH alto y un T3 y un T4 bajos. Entonces se le empezó el tratamiento y el niño, bueno, si no recuperó la talla que pudo haber tenido porque ya había perdido varios años, por lo menos tratamos de mejorar la talla final del paciente. Entonces, recuerden siempre que un paciente con un déficit de crecimiento hay que pensar en un hipotiroidismo. Bien, existen criterios de laboratorio, si bien algunos no son exclusivos del estudio de hormonas tiroideas o de un paciente que tenga un hipotiroidismo, pero sí nos puede indicar cierto grado o nos puede ayudar a pensar en la posibilidad de que este paciente pueda tener un hipotiroidismo. Y esto, por ejemplo, es la anemia, ¿no? Entonces, la falta de hormonas tiroideas va a producir, pues, una supresión de la estimulación de la eritropoiesis. Por eso el paciente hace anemia. Generalmente es una anemia normocítica, normocorómica, y en algunas oportunidades puede ser incluso microcítica. En los hipotiroidismos autoinmunes, por ejemplo, como Hashimoto, hay también, hemos dicho de que la tiroiditis de Hashimoto puede ir acompañada de otros trastornos autoinmunes y dentro de ellos puede ser, pues, alteraciones de las células parietales gástricas. En este caso sería lo que se llama una anemia perniciosa, ¿no?, de esa hematología, y puede estar acompañado entonces también, y esto también puede ser una causa de anemia. Es decir, que va a faltar el factor intrínseco en estos pacientes y, por lo tanto, no va a haber una absorción, una disminución de la absorción intestinal de vitamina B12, lo que va a llevar a una anemia perniciosa, una anemia macrocítica. Entonces, por cualquiera de estas causas, entonces la anemia nos puede ayudar a pensar en la posibilidad de que ese paciente puede estar haciendo un hipotiroidismo.
Otro signo es la glucosa. Son pacientes que pueden hacer hipoglicemias, ¿no? Ustedes saben que existen principalmente 4 hormonas contrarreguladoras de insulina. Existe la hormona de crecimiento, existe el cortisol, la adrenalina y el glucagón, que son principalmente las 4 hormonas que van a hacer que aumente la glucosa. Pero también se dice que las hormonas tiroideas también tienen cierto efecto antihiperinsulinémico, es decir, que también va a llevar a una hiperglicemia. Entonces, si hay un déficit de hormonas tiroideas, lógicamente tenemos que pensar de que puede ocasionar también hipoglicemia, ¿no? Aparte de que también la falta de absorción por el déficit de hormonas tiroideas también va a llevar a un déficit en la absorción de carbohidratos y por ende puede ser la causa también de hipoglicemia. Otro factor que nosotros debemos de pensar cuando encontramos es los lípidos sanguíneos, ¿no? Podemos encontrar una hipercolesterolemia y también puede haber una hipertrigliceridemia, ¿no? Y si nosotros vemos el suero, de repente encontramos un suero pues de aspecto lechoso por aumento de los triglicéridos. Pero lo que más vemos nosotros en la práctica diaria en pacientes con hipotiroidismo es aumento del colesterol. No empezamos a darle tratamiento para bajar el colesterol, sino que empezamos a dar tratamiento con hormonas tiroideas y automáticamente también el colesterol va a bajar, sin necesidad de dar sustancias que van a disminuir el colesterol, ¿no? Como la atorvastatina, por ejemplo. Como las hormonas tiroideas tienen mucho que ver con la parte muscular, entonces podemos encontrar pues también alteraciones en algunas enzimas. Por ejemplo, la TGO, la CPK, la deshidrogenasa láctica pueden también producir o estar aumentadas en estos pacientes, ¿no? Y ya desde el punto de vista más específico de hipotiroidismo, lo que nosotros vamos a buscar es el estudio de hormonas tiroideas, ¿no? En las cuales van a estar pues bastante disminuidas. Y lo que vamos a encontrar, si hablamos de un hipotiroidismo subclínico, perdón, un hipotiroidismo primario, un T3 y un T4 bajos. Entonces, entre todo paciente que tiene un hipotiroidismo, si nosotros sabemos de que el hipotiroidismo es primario, suficiente es pedir T4 y TSH. El T3 no nos ayuda mucho, porque el T4 es el que se va a convertir en T3. Entonces, la producción de hormonas de T4 es la que va a estar baja, y esa es la que nos va a interesar. En cambio, T3 es muy poco lo que se produce en la glándula, entonces no tiene ninguna significancia clínica el valor que encontré. Pero si nosotros decimos de que la posibilidad diagnóstica de hipotiroidismo está a nivel de hipófisis, entonces lo que vamos a encontrar es un T3 y un TSH, T4 bajos, y el TSH también va a estar bajo. Y si el problema es hipotalámico, vamos a encontrar, si pudiéramos dosar TRH, vamos a encontrar TRH bajo, TT4 bajo y T3 y T4 bajos. Si tuviéramos TRH para poder hacer un estudio de estimulación, entonces podríamos decir dónde está la alteración. Si es que no sabemos si es que decimos que la alteración es central, que puede ser hipófisis o hipotálamo, nosotros hacemos un estudio con TRH y si el TRH aumenta el TSH, significa de que la alteración es hipotálamo. Pero si nosotros damos TRH y el TSH no aumenta, entonces decimos que la alteración está a nivel de hipófisis, ¿no? Entonces, para eso nos puede ayudar el estudio de estimulación con TRH.
Entonces, tenemos que pedir, si hablamos de hipotiroidismo primario, le pedimos TSH y T4, el perfil lipídico con elevación del colesterol, puede haber hiponatremia, puede haber una hipoglicemia, y si es que estamos pensando siempre en un paciente que tenga un Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo, vamos a pedir anticuerpos. El tratamiento, definitivamente, si el déficit es hormonas tiroideas, lo que vamos a hacer es dar hormonas tiroideas, ¿no? La levotiroxina, y la levotiroxina es el T4. Entonces podemos iniciar con dosis de 50 microgramos por día y aumentar 25 a 50 microgramos por día cada 6 días o cada 10 días. Acá es importante decir de que en pacientes ancianos y en pacientes cardiópatas, la dosis de inicio es menor. Iniciar siempre con un cuarto de tableta o menos de repente, un octavo de tableta, es decir, 12.5 o 25 microgramos, y se aumenta más bien cada 20 días o cada 30 días. La mayor parte de libros te dicen de que cuando tú aumentas la dosis de hormonas tiroideas, debes de hacer también un electrocardiograma, porque para evitar problemas de tipo cardíaco, ¿no? Sean arritmias o sean un infarto cardíaco, porque ya son pacientes que van a empezar a tener una mayor necesidad de consumo de oxígeno, porque va a empezar a latir su corazón mucho más rápido y de repente la cantidad de oxígeno es insuficiente y puede desencadenar un infarto cardíaco. ¿En qué casos deberíamos de aumentar la dosis de levotiroxina en un paciente que tiene un hipotiroidismo ya diagnosticado? En casos de embarazo y en casos de pacientes, niños jóvenes, que necesitan mayor dosis de hormonas tiroideas, ¿no? O también en pacientes que pueden estar recibiendo algún medicamento que va a retardar la absorción de hormonas tiroideas. Por eso, generalmente, la levotiroxina se da por lo menos mínimo media hora antes del desayuno y de los alimentos, ¿no? Generalmente en ayunas, si el paciente toma su desayuno a 7 de la mañana, pues es lo mínimo que debemos darle es 6:30 de la mañana para que tenga una buena absorción. Y acá hablaríamos ya de lo llamado del hipotiroidismo subclínico. Se define como un trastorno que ocurre en individuos generalmente asintomáticos y que se caracteriza por el hallazgo de cifras elevadas de TSH, ¿no? Con niveles normales de hormonas tiroideas. Entonces, generalmente es un hallazgo de laboratorio, en la cual encontramos un TSH ligeramente por encima del valor normal, pero con T3 y T4 dentro de límites normales. A eso hablamos de hipotiroidismo subclínico. La prevalencia en esta población es variable, va del 1 al 10%, puede subir hasta un 20%, sobre todo en mujeres mayores de 60 años, y como le decíamos temprano, pues hay un subregistro de esta entidad. Pero así como vemos, para poder decir que es un paciente que tiene un hipotiroidismo subclínico, tenemos que ver qué factores pueden aumentar discretamente el valor de TSH, sin necesidad de que sea un hipotiroidismo subclínico. Entonces, tenemos pues que, en primer lugar, la enfermedad es lenta y progresiva. Entonces, podemos encontrar de repente valores bajos de TSH en límites de subclínico y que recién se está iniciando la enfermedad.
Entonces tenemos que darle oportunidad a ese TSH para ver si sube. Entonces, muchos pacientes que tienen anticuerpos antitiroideos positivos, generalmente esos pacientes van a desencadenar un hipotiroidismo clínico posteriormente. Entonces, ¿qué causas pueden ocasionar un aumento del TSH? Cuando es un paciente que esté operado de cirugía, vamos a encontrar un TSH, hay que darle oportunidad a que se recupere esa glándula para decir que ha pasado al hipotiroidismo o no. En pacientes que han recibido yodo radioactivo también puede haber un aumento del TSH sin necesidad de que ese paciente vaya a pasar al hipotiroidismo. Hemos visto pacientes que se les da yodo radioactivo, a los 2 o 3 meses tiene un TSH elevado, lo catalogamos como hipotiroideo, le iniciamos tratamiento y de repente empieza a tener manifestaciones de hipertiroidismo. Le hacemos un estudio, tiene un T4 alto, le bajamos la dosis y vamos bajando la dosis hasta de repente suspender y la glándula se normalizó. Entonces, tanto en la cirugía como en el cuando hablamos yodo radioactivo, hay que pensar en esa posibilidad. Pacientes que han recibido radiación externa del cuello también pueden producir un aumento del TSH. En pacientes que tienen una enfermedad no tiroidea también pueden tener un aumento del TSH. Pacientes que tienen un cierto grado de resistencia a hormonas tiroideas, en los pacientes que tienen adenomas productores de TSH, en la insuficiencia renal, los pacientes que tienen un déficit de glucocorticoides, en algunos pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas y una cosa que siempre debemos de pensar, error de laboratorio. Hemos tenido una paciente, por ejemplo, ahora que estamos haciendo trabajo remoto, virtual, si fue diagnosticada de hipotiroidismo, se le empezó tratamiento con media tableta, hemos ido subiendo hasta 1, 2, 3 tabletas y persiste el TSH ligeramente alto. Hace 4 o 6 meses atrás tenía pues un valor de 7 de TSH y ya estaba recibiendo 2 pastillas. Como nos llegó en 7, dijimos, bueno, hay que aumentarle. Le aumentamos media tableta más. Le volvemos a hacer los estudios de control a los 2 meses y nos viene con 6.7. Volvemos a aumentar hasta 3 pastillas. Le hemos pedido un nuevo examen. No hemos esperado 2 meses, al mes le hemos tomado y sigue en 6.9. Entonces estamos esperando que pasen 2 meses, 3 meses para ver cuánto nos sale. Entonces ese paciente podría estar haciendo algún tipo de resistencia a las hormonas tiroideas. Entonces ya no queremos aumentarle más de 3 tabletas al día por el peligro de que pueda producir pues, osteoporosis, pueda producir arritmias cardíacas. Entonces de repente, como clínicamente está bien la paciente y solo laboratorialmente está alterada, de repente nos quedamos con esa dosis de 3 pastillas suficiente. Entonces, como yo les digo muchas veces a los alumnos, pues cada paciente es individual. ¿En quiénes podemos iniciar tratamiento con levotiroxina? En pacientes que tengan un hipotiroidismo subclínico, en pacientes que tienen niveles mayores de 20, en pacientes que tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos, porque nos está diciendo que ese paciente si tiene elevación de los anticuerpos, nos está indicando de que es una tiroiditis de Hashimoto y lo más probable es que ese paciente vaya a hacer hipotiroidismo clínico manifiesto posteriormente. Entonces ya le iniciamos tratamiento. Pacientes que tienen un bocio, le iniciamos tratamiento. Y en pacientes que tienen depresión, estreñimiento, cansancio, algún síntoma, podemos iniciar. En niños y en embarazos, en pacientes embarazadas también. ¿Por qué? Porque si bien puede ser un subclínico y con el tiempo puede normalizarse, pero el hipotiroidismo puede desencadenar abortos, entonces preferimos iniciar el tratamiento
y una vez que pase el cuadro de gestación, volvemos a hacer los estudios para ver si realmente es hipotiroidea, ¿no? Entonces ahí recién le podemos hacer, por ejemplo, una gamografía para ver si está funcionando bien, si está captando bien las hormonas tiroideas. Entonces, y en niños, ¿por qué? Por el déficit de crecimiento que puede tener este niño, ¿no? Entonces, preferible en esos casos es iniciar tratamiento para evitar hay abortos en gestantes o el niño tenga un déficit de crecimiento. Entonces, las estrategias de manejo, pues, se puede considerar en el hipotiroidismo por determinadas causas, como por ejemplo autoinmune, pollo radioactivo, por radioterapia, cuando el TSH es mayor de 10, cuando hay pérdida de memoria, o intentar de repente una prueba de 6 meses en pacientes que tienen una dislipidemia, ¿no? Y ver cómo está yendo. De repente se puede iniciar un tiempo, como les digo, de 6 meses, y después se suspende el tratamiento y vuelve a hacer una reevaluación del paciente. Si el paciente se normaliza su función tiroidea, no era hipotiroideo, pero si el paciente persiste con aumento de TSH, ya podríamos decir que ese paciente sí es hipotiroideo y ya continuamos el tratamiento y probablemente de por vida. Existen dudas si nosotros tenemos una cardiopatía isquémica, sobre todo porque podemos exacerbar el cuadro de cardiopatía. En pacientes que tienen arritmias también podemos exacerbar el cuadro de arritmias. O en pacientes que tienen osteoporosis también el dar hormonas tiroideas normalmente disminuye el calcio del hueso y puede llevarnos a osteoporosis. Y en mayores de 60 años. Entonces, en esos pacientes hay que sopesar bien si es que puede o no recibir hormonas tiroideas. Este es el cuadro de síndrome de resistencia periférica a hormonas tiroideas, ¿no? Es un cuadro en el cual nosotros vamos a encontrar pues un TSH, un T3 y un T4 elevados, porque no hay quien bloquee la producción de TSH. Se va a seguir produciendo TSH porque hay resistencia, y este TSH va a hacer que se estimule el T3 y el T4, entonces vamos a encontrar T3, T4 altos, pero con sintomatología de un hipotiroidismo, ¿no? A eso llamamos nosotros entonces un síndrome de resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Y tenemos otro cuadro que se llama el síndrome del enfermo eutiroideo, del eutiroideo enfermo. En este caso es porque por alguna enfermedad X, generalmente grave, crónica o un proceso agudo, infeccioso, puede desencadenar que en lugar de convertirse el T4 en T3, se convierte en T3 reversa. Entonces, eso hace de que el paciente tenga un valor normal de T4, pero el T3 está disminuido con un aumento del T3 reverso. Entonces, a eso llamamos nosotros el síndrome del eutiroideo enfermo. Ahora vamos a pasar a lo que es son 3:30 ya. Rápido, sí. Y nos falta todo lo que es hipertiroidismo. Entonces, el coma mixedematoso viene a ser una complicación grave del hipotiroidismo, ¿no? En la cual puede haber pues una encefalopatía. Generalmente se van a presentar en pacientes con incapacidad para comunicarse de una manera adecuada, son incapaces de consumir su levotiroxina o se olvidan y son muy disminuidos en su tratamiento por muchos años, por mucho tiempo, y van a entrar en un cuadro de gran déficit de hormonas tiroideas. Se presenta en el 1% de los casos, pero sí tienen una alta mortalidad, de 50 a 70%, ¿no?
Pero estos pacientes no necesariamente van a desencadenar simplemente un coma mixedematoso porque no tomaron su medicación, sino porque tiene que haber una causa o un factor desencadenante. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que ver es qué causa desencadenante es la que está ocasionando que este paciente haya hecho un coma mixedematoso. Entonces, el cuadro clínico vamos a tener pues un paciente con hipotensión arterial, va a estar bastante deshidratado, va a haber bradicardia, hipoventilación, va a estar con hipotermia y ocasionalmente incluso puede convulsionar, ¿no? Estos pacientes tienen que entrar a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y dentro de los síntomas de mal pronóstico de un paciente que nos haga coma mixedematoso está la edad. Es mucho más fácil que el paciente fallezca porque ya son pacientes ancianos, que tengan un cuadro séptico, que sea la causa descompensante, un paciente con un infarto de miocardio, que es un paciente que tenga hipotensión, que tenga hipotermia y que no responda al tratamiento, y bradicardias inferiores a 44 latidos por minuto, nos está indicando de que ese paciente tiene un mal pronóstico y con muy posibilidades de que pueda fallecer. El tratamiento del coma mixedematoso pues es asegurar la vía aérea, vigilar la presión arterial, tratar de mejorar esa presión arterial, mejorar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, hay que darle oxígeno, coger una vía venosa para poder pasar los líquidos que necesita el paciente, administrar oxígeno. Son pacientes, hemos dicho, que pueden hacer hipoglicemia, y si hacen un coma mixedematoso, la hipoglicemia puede ser muy severa, y por eso también puede ser la causa de convulsiones. Entonces tenemos que iniciar tratamiento con suero glucosado, que a veces iniciamos con ampollas de 50% por hipoglicemia, o en nuestro medio que no hay ampollas de dextrosa al 50%, podemos utilizar dextrosas al 33%. 5 o 6 ampollas de dextrosa al 33% nos equivale a una ampolla de 50 centímetros de dextrosa al 50%. También hay que dar un aporte salino, y lo que se debe evitar es el uso de vasopresores. ¿Por qué? Porque los vasopresores pueden producir pues una taquicardia, una arritmia cardíaca. Y son pacientes que están pues deprimidos muchos años en su función tiroidea, cardíaca, por la falta de hormonas tiroideas, y si ponemos vasopresores vamos a desencadenar que empiece a hacer una taquicardia. Usted sabe que dopamina, adrenalina van a producir estimulación de la frecuencia cardíaca, pero en estos casos nos puede llevar pues a producir arritmias cardíacas. Lo que se recomienda pues son levotiroxina de 300 a 500 microgramos endovenoso en bolo. Lamentablemente en nuestro medio no contamos con levotiroxina endovenosa, entonces tenemos que dar levotiroxina vía oral, ¿no?, en dosis altas, es decir, de 300, 500 miligramos cada 6 horas. Sabemos de que el paciente con hipotiroidismo, con coma mixedematoso, la absorción intestinal es baja, ¿no? Pero no nos queda otra cosa que iniciar. Y también iniciamos corticoides. Recomendamos pues dar 100 miligramos de hidrocortisona endovenoso cada 6 o cada 8 horas durante 2 a 3 días. Acá vale la pena de repente decir, y eso también va para la parte de hipófisis, que lamentablemente no se ha hecho este año. Lo primero, antes de iniciar el tratamiento con levotiroxina, debemos iniciar tratamiento con glucocorticoides. ¿Por qué? Porque sencillamente el paciente que tiene un déficit de hormonas tiroideas, la función suprarrenal también está alterada.
Entonces, si nosotros damos solamente levotiroxina, por ejemplo, vamos a hacer que a llevarlo al paciente a un estrés. Y como no está funcionando la glándula suprarrenal, no va a haber producción de corticoides. Entonces vamos a desencadenar un cuadro de insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces siempre tienen que pensar que es preferible iniciar siempre con corticoides y una vez para evitar la insuficiencia suprarrenal y después de iniciar el uso de corticoides, recién podemos iniciar el uso de hormonas tiroideas. Eso también es una cosa que ustedes tienen que no olvidarse nunca. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿No hay preguntas? Bueno, ok. Entonces, vamos a tratar de pasarnos un poquito más rápido porque se nos vence la hora a las 4 debemos de terminar. Son cuadros tan bonitos, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que da ganas de seguir hablando, pero tenemos que mantenernos en base a lo que nos estipula el sílabo, ¿no? Entonces, lo que nos toca ahora es hablar de hipertiroidismos. Debemos de definir qué cosa es tirotoxicosis, que ya lo habíamos hablado creo el día de ayer, y lo que es tirotoxicosis y lo que es hipertiroidismo, ¿no? Tirotoxicosis viene a ser el síndrome pues, que resulta cuando los tejidos son expuestos a altos niveles de hormonas tiroideas circulantes, ¿no? Que por cualquier causa. El ejemplo más fidedigno es las niñas pues, de que quieren bajar de peso y toman levotiroxina. Entonces, no es la glándula la que está produciendo hormonas, sino está ingiriendo. Otro ejemplo son lo que hemos hablado, las tirotoxicosis, ¿no? Las tiroiditis, perdón, que no se está produciendo mayor cantidad de hormonas, sino que al destruirse la glándula está produciendo mayor cantidad, o está saliendo mayor cantidad de hormonas a la sangre. Entonces, a eso hablamos, decimos, de tirotoxicosis. Y hipertiroidismo sí es la hiperfunción de la glándula, es decir, que la glándula está produciendo mayor cantidad de hormonas tiroideas. Entonces, el hipertiroidismo estaría dentro de lo que es tirotoxicosis. Tirotoxicosis es un término más amplio que hipertiroidismo. Hay que siempre tener esa evaluación. Claro que en la práctica, pues, muchas veces decimos, si está con síntomas de hipertiroidismo, el paciente tiene un hipertiroidismo iatrogénico, porque le están dando mayor cantidad de hormonas tiroideas. ¿No? Y la realidad que deberíamos hablar es que está haciendo una tirotoxicosis. Bien. Entonces, dentro de la epidemiología, pues aproximadamente el 0,5% de la población sufre de hipertiroidismo. Vendría a ser la tercera causa de patología endocrinológica. Primero diabetes, segundo hipo y tercero hipertiroidismo, ¿no? La incidencia va a variar con la edad y se dice pues de que antes de los 8 años se iguala tanto en hombres como en mujeres, pero después de los 8 años y más aún en etapas más tardías de la vida, ya la relación es más hacia las mujeres que hacia los varones. En realidad, muchas de las patologías endocrinológicas, lamentablemente, para las chicas son más frecuentes en mujeres que en varones.
Entonces, acá tenemos pues un cuadro clínico de síntomas de hipertiroidismo, los cuales nosotros, los más frecuentemente que encontramos, pues es de todo lo que vemos acá, el nerviosismo, la hipersudoración, la disnea, la debilidad, la fatiga, la baja de peso y la intolerancia al calor, ¿no? Después, los síntomas oculares lo vamos a ver en casos solamente de enfermedad de Graves, ¿no? Los demás hipertiroidismos van con la misma manifestación. Entonces, lo más frecuente es nerviosismo, disnea, hipersudoración, debilidad, fatiga, baja de peso e intolerancia al calor, que es lo que siempre preguntamos nosotros cuando tenemos un paciente. ¿Tiene usted esta sintomatología? Sí. Nos olvidamos del resto, pero esas 6, 7 cosas no debemos olvidar. En el examen clínico lo que vamos a encontrar pues es una taquicardia, el bocio, que también es frecuente, casi la mayor parte van a tener bocio, el temblor fino, los signos oculares en caso de hipertiroidismo, por Graves, ¿no? Con exoptalmos y retracción palpebral, la debilidad muscular, ¿no? El paciente, si nosotros lo vemos rápidamente, cuando está entrando a consultorio, ya tú lo miras y dices, este paciente tiene un hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque tiene una cara de asustado, de tenso, como que quisiera fugar del consultorio, ¿no? Es bien patognomónico el paciente con hipertiroidismo marcado, por supuesto. Pero existen otros tipos, pues, de hipertiroidismos que debemos tener siempre en mente. El hipertiroidismo apático, no sé si ustedes han escuchado, cuando tenía mi grupo, conversábamos mucho de esto porque les hacíamos casos clínicos, les ponían casos clínicos, muchos me decían, no, ¿qué diagnóstico tiene? Hipotiroidismo, doctor. Entonces empezábamos a revisar los exámenes auxiliares y encontrábamos que tenía un T3, un T4 alto y un TSH bajo. Y ese paciente era el que tenía un hipertiroidismo apático. Entonces es una manifestación poco frecuente del hipertiroidismo y que está caracterizado pues, por ausencia de los datos clínicamente reconocidos de hipertiroidismo, ¿no? Los anteriores que hemos visto. Es más frecuente en la senectud y se observa mayor en personas de edad avanzada. 10 al 15% de pacientes tienen este cuadro. Pero también se dice de que podemos encontrar hipertiroidismo apático en niños, en adolescentes y en adultos de mediana edad, ¿no? ¿Y en qué característica eso tiene? Generalmente, pues, son pacientes con pérdida de peso, y sí va con hipertiroidismo, va con debilidad muscular, pero entran a letargo, lentitud, apatía, síntomas cardiovasculares, con bocio, con taquicardia y a veces incluso con arritmia cardíaca tipo fibrilación auricular. La piel podemos encontrar fría y seca como si fuera un hipotiroidismo. Entonces, por eso en pacientes ancianos sobre todo debemos de pensar. Ayer teníamos un caso clínico en el cual el paciente había sido diagnosticado incluso de depresión. Y por la depresión el paciente recibía tratamiento con antidepresivos. Y el paciente no mejoraba. Entonces se le hacen los estudios y se encuentra que sí tenía un hipertiroidismo. Le empiezan a dar tratamiento para el hipertiroidismo y el paciente mejora, ¿no? Pero al comienzo, incluso como recibía también tratamiento con antidepresivos, el antidepresivo impedía una buena acción del tratamiento para el hipertiroidismo. Entonces, cuando se suspendió el tratamiento, el paciente mejoró más, ¿no? Entonces, hay que pensar de que siempre existe este cuadro, ¿no? Con depresión y apatía, ¿no? Incluso, como les he dicho, al comienzo puede darnos síntomas psiquiátricos o síntomas cardíacos. Y hemos encontrado, pues, pacientes
con de 70, 80, 85 años, que ingresan al hospital apáticos, con fibrilación auricular. El paciente, el cardiólogo lo maneja la fibrilación, generalmente con digoxina, y no mejora el paciente. Entonces, cuando le empezamos a dar más bien propanolol, o sea, beta bloqueadores, el paciente mejora mucho más rápido de su cuadro de arritmia cardíaca. ¿Y por qué? Porque los beta bloqueadores actúan mejor en este tipo de pacientes. Entonces, lo que tenemos que pensar siempre es que este cuadro de hipertiroidismo apático es un cuadro que puede presentarse también en pacientes jóvenes, ¿no? Y tenemos otro cuadro que también lo comentamos cuando hemos tenido alumnos en la práctica. Les presenté un caso clínico y que hemos tenido en el hospital, con una parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica. Así se llama el cuadro. Es también de baja frecuencia. Y son pacientes que ingresan por parálisis. No mueven los músculos. Muchas veces nos pueden hacer pensar que es un cuadro neurológico, un Guillain-Barré, qué sé yo. Y de repente, como llegan generalmente a la emergencia, les ponen pues su vía, y en la vía siempre va dextrosa y va a potasio, ¿no? Y el paciente entonces mejora, empieza a movilizarse y le dan de alta. A las pocas semanas el paciente nuevamente regresa. De repente, sobre todo cuando hace ejercicio, empieza y hace cuadro nuevamente de parálisis. Entonces, lo ingresan a los hospitales, tratan de estudiarlo desde el punto de vista neurológico, y por casualidad encuentran de repente un bocio en el momento del examen. A alguien por ahí se le ocurre examinar tiroides y encuentra un bocio, y nos llaman a nosotros. Vamos nosotros y le empezamos a preguntar al paciente, le pedimos hormonas tiroideas y nos viene T3, T4 alto, ¿no? Le decimos, pídele potasio, y el potasio lo encontramos bajo. Entonces, esa es la causa por la cual estos pacientes hacen esta parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica, ¿no? Entonces hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial con otros cuadros de parálisis hipopotasémica, como es la esporádica, por ejemplo, y hacer la evaluación de estos pacientes. Se dice que se genera por la redistribución rápida y masiva del potasio del espacio extracelular al intracelular, dependiente de un aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio. Entonces, las hormonas tiroideas actuarían a ese nivel y harían de que ingrese mayor cantidad de potasio dentro de la célula, por lo consiguiente vamos a tener un potasio sanguíneo bajo. Y al tener un potasio bajo, vamos a tener un paciente que tiene un cuadro de parálisis. Pero no solamente es eso, ¿no? Sino que como el potasio está bajo, imagínense, hemos encontrado potasios hasta de 2.3 de potasio, con un gran riesgo de producir problemas de paro cardíaco. Entonces tenemos que evaluar bien a este tipo de pacientes, ¿no? Por eso lo traigo yo siempre a consideración de los alumnos, para que tengan presente estos cuadros atípicos de hipertiroidismo. No solamente hablar de taquicardia, palpitaciones, sudoración, calor, temblor, sino también estos cuadros que si no son frecuentes, pero sí pueden poner en riesgo la vida del paciente. Bien, entonces dentro de las causas que nosotros tenemos de un paciente que tiene un hipertiroidismo,
vamos a decir que existen trastornos asociados a hiperfunción tiroidea, como es el hipertiroidismo propiamente dicho, y los trastornos no asociados a hiperfunción tiroidea, lo que es tirotoxicosis. Dentro de los trastornos asociados a hiperfunción tiroidea, tenemos la enfermedad tiroidea autoinmune. En este caso, la enfermedad de Graves. Tenemos el tejido tiroideo autónomo, en este caso el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico o nódulo autónomo. La secreción inadecuada de hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Por un adenoma productor de hipófisis, un tumor hipofisario productor de hormona de TSH y la resistencia hipofisiaria a TSH. Y tenemos el hipertiroidismo mediado por HCG, o sea, por enfermedad trofoblástica. Tenemos la poliatidiforme y coriocarcinoma. También lo cuando hemos hecho práctica con el grupo anterior, les hemos presentado un cuadro de este tipo. Una paciente que llegó a tener poliatidiforme, pero debutó como un cuadro de hipertiroidismo. Dentro de los trastornos no asociados a hiperfunción tiroidea tenemos la tiroiditis subagudas, ¿no? La tiroiditis de Carvain, la tiroiditis linfocítica, sea silento o postparto. Tenemos el hipertiroidismo inducido por yo, tenemos la tiroiditis postradiación, tenemos el aporte exógeno de hormonas tiroideas, lo que se llama un hipertiroidismo facticio, y el hipertiroidismo ectópico, en este caso por el estroma ovárico, ¿no? Es decir, de que en el estroma ovárico es un teratoma que tiene células tiroideas y que va a producir T4, T3 y va a producir un estímulo de un cuadro de hipertiroidismo. Pero es tirotoxicosis porque no se produce en las células tiroideas, sino se produce en el estroma ovárico. Y metástasis funcionantes de un cáncer de tiroides. Esas serían las causas de hipertiroidismo. La enfermedad de Graves es la causa más común y se caracteriza principalmente por la presencia de anticuerpos contra el receptor de TSH, ¿no? Entonces, estos anticuerpos van a estimular a este receptor para la producción mayor de cantidad de hormonas tiroideas. Es más frecuente en mujeres en una proporción de 5:1. Aparte de todas las manifestaciones clínicas que nosotros hemos visto en los pacientes con hipertiroidismo, encontramos pues que estos pacientes tienen, lo primero es el bocio, que es de lo más frecuente que tenemos, casi el 100% de pacientes con enfermedad de Graves tienen bocio. Tenemos la oftalmopatía infiltrativa, ¿no? Con proptosis, quemosis, hiperemia, lagrimeo, ¿no? Pues, y la dermopatía infiltrativa, que viene a ser el mixedema pretibial, ¿no? Eso es característico de un paciente que tiene una enfermedad de Graves, fuera de todas las otras manifestaciones. Ahora, no necesariamente, a veces algunos creen que vamos a encontrar las 3 manifestaciones en todos los pacientes con enfermedad de Graves. Me dicen, esta es una enfermedad de Graves, pero doctor, no tiene exoftalmos. Doctor, no tiene mixedema. No necesariamente. Lo que más vemos sí es el bocio. Y el bocio generalmente es un bocio difuso. ¿No? Entonces, bocio difuso igual con T3, T4 alto, Graves. Entonces, para el diagnóstico definitivo, como estamos acá, tenemos el T4 libre, el T3 libre, que van a estar elevados, y el TSH que va a estar bajo. Tratamiento con antitiroideos que van a inhibir la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? En nuestro medio lo que nosotros tenemos es el metimazol. El carrimazol no lo tenemos y el propiltiuracilo tampoco, pero sí existe el propiltiuracilo en Chile. Y la ventaja entre propiltiuracilo y metimazol es de que el propiltiuracilo pasa poco la barrera placentaria. Entonces es factible dar a personas con hipertiroidismo gestantes, embarazadas.
Entonces, estas van a inhibir la síntesis de hormonas tiroideas. Se dice que también tienen una acción inmunosupresora, y ustedes saben que la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune, y el propiltiuracilo, aparte, inhibe también la conversión periférica de T4 a T3. También se dice que el carrimazol también tiene ese mismo efecto. Perdón, el metimazol también tiene el mismo efecto. Pero lo que sí no se da es en mujeres gestantes, o no se debería de dar. Lamentablemente, como no tenemos en nuestro medio, utilizamos dosis bajas de metimazol, hasta 15 miligramos de metimazol en pacientes gestantes. Y no hemos tenido, en todo el tiempo que tenemos, no hemos visto ningún daño a la glándula tiroidea de un niño. También podemos utilizar el yodo, podemos utilizar glucocorticoides, el litio, ya habíamos hablado de que hay el día de ayer, que el litio también es una causa de tiroiditis, ¿no? Porque va a producir daño en la tiroides, ¿no? Va a bloquear la liberación de hormonas tiroideas, pero tiene muchos efectos indeseables y por lo tanto su uso es limitado. Otros tratamientos es el yodo 131, o sea, el yodo radioactivo, y la cirugía. El bocio multinodular tóxico es la segunda causa de hipertiroidismo. Puede haber uno o varios nódulos que van a desarrollar una autonomía funcional, ¿no? Se dice que existen mutaciones del receptor de TSH y que va a existir que hay una hiperestimulación. El día de ayer estábamos hablando de que el bocio multinodular tiene zonas de hipercaptación, de hipocaptación y de normocaptación, y que con el tiempo pueden desencadenar un cuadro de hipertiroidismo. Esto es lo que sucede por esas mutaciones que existen. Y el adenoma tóxico, que también tiene la misma acción o la misma causa del bocio multinodular tóxico, pero en este caso nosotros vemos más en mujeres jóvenes de 20 a 30 años. En cambio, el bocio multinodular se ve más en pacientes adultos. El hipertiroidismo debido a excesiva producción de TSH, ya eso es por un adenoma productor de TSH, es un adenoma raro. Dentro de los adenomas de la pituitaria, los más frecuentes tenemos prolactinoma, el adenoma productor de hormona de crecimiento, y el adenoma productor de ACTH, o sea, la enfermedad de Cushing. Y muy, muy raros son los adenomas productores de TSH y los adenomas productores de gonadotrofinas, ¿no? Entonces, pero hay que tenerlo presente, por eso es que siempre se pide TSH y T4, ¿no? En casos de nosotros sospechemos de un hipertiroidismo primario, solamente es suficiente con pedir T3 y T4, porque puede haber cuadros de hipertiroidismo a T3. Entonces, por eso es que pedimos T3 y T4. El TSH lo pedimos si sospechamos de que haya un adenoma productor de TSH. En cambio, en el hipotiroidismo sí pedimos TSH y T4 obligatoriamente, ¿no? Para ver el TSH esté bajo y el T4 o el TSH esté en el hipotiroidismo alto y el T4 bajo. Después tenemos el hipertiroidismo mediado por HCG, que también es muy raro, pero sí hemos visto pacientes que tienen coriocarcinoma o mole hiatidforme, porque el HCG tiene una acción muy similar al TSH, es decir, que si la mole hiatidforme o el coriocarcinoma producen bastante HCG, van a ir a estimular a la glándula tiroides y van a producir un hipertiroidismo. El hipertiroidismo por yodo inducido, o sea, la enfermedad de John Basedow, se puede producir de forma aguda tras una sobrecarga de yodo. En estos se dice que existe una autonomía funcional tiroidea latente, es decir, que estos generalmente se presentan en zonas con deficiencia de yodo, ¿no? Entonces, como hay deficiencia de yodo,
Esos pacientes no hacen hipertiroidismo porque no hay yodo, pero dentro de su glándula tiroides hay un hipertiroidismo latente. Lo único que les falta es el estímulo del yodo, tener el yodo para producir. Entonces, cuando le damos yodo a un paciente que va a desencadenar un hipertiroidismo, a eso se le llama el fenómeno de Jones-Bachelor. Bueno, la tirotoxicosis inducida por tiroiditis facticia o tiroiditis medicamentosa, en casos de pacientes con hipotiroidismo que les estamos dando tratamiento con levotiroxina, de repente le estamos dando dosis mayores de la que necesita y los vamos a llevar a un hipertiroidismo. O en casos de mujeres que muchas veces quieren bajar de peso, lo cual está contraindicado el dar el tratamiento con hormonas tiroideas, pero ellas, como bajan de peso con el hipertiroidismo, toman la levotiroxina, pero se están haciendo un daño, ¿no? Y el hipertiroidismo ectópico en caso de estroma ovárico, ya hemos conversado. Entonces, el diagnóstico se basa en la anamnesis, a los hallazgos del examen físico, a la valoración morfológica, es decir, encontrar el bocio, el tipo de bocio, ¿no? Si es un bocio difuso, hablamos de Graves; si es un bocio nodular, podemos hablar de un bocio multinodular tóxico; y si es de un solo nódulo, podemos hablar de un nódulo autónomo, ¿no? Y la valoración funcional en base a las hormonas tiroideas. Otros estudios que podemos hacer son los estudios de anticuerpos antiperoxidasa y anticuerpos antihidroglobulina. Principalmente anticuerpos antiperoxidasa, que van a estar elevados. Y también podemos hacer anticuerpos estimulantes de la glándula tiroides. Así como existe un hipotiroidismo subclínico, también hablamos de un hipertiroidismo subclínico. En este caso vamos a encontrar una TSH baja asociada a hormonas tiroideas normales y ausencia de una clínica de hipertiroidismo. En la práctica vamos a encontrar dos grupos. Los pacientes con una leve alteración de la TSH, que puede estar entre 0,45 o un microgramo a una microunidad por mililitro, y los más severos que pueden estar por debajo de 0,1 microunidades por mililitro. Y finalmente hablaremos de las crisis tirotóxicas. Es el cuadro más aparatoso de un hipertiroidismo, ¿no? También es una enfermedad que puede amenazar la vida del paciente y hay que tener la sospecha clínica. Hay que hacer la sospecha clínica para evitar que este paciente sufra entre una mortalidad alta. Entonces, para eso existen estos criterios diagnósticos de Burch-Warkowski, en la cual tienen varios parámetros de disfunción de la termorregulación, y de acuerdo a la temperatura se le da un determinado porcentaje, una determinada puntuación. Lo mismo efectos del sistema nervioso central, por ejemplo, si no hay, tiene 0, si está con una leve agitación de 10, si hay delirio, podemos darle 20, si ya el paciente entra en coma, podemos darle un valor de 30. Lo mismo la disfunción hepática, si no hay, está en 0, si nosotros tenemos una moderada disfunción gastrointestinal con diarreas, náuseas, vómitos, podemos darle un valor de 10, y si es severa con una ictericia que no se explica, podemos dar el valor de 20, ¿no? Lo mismo la parte cardiovascular, ¿no? Vemos la taquicardia también, de acuerdo a la frecuencia cardíaca que tenga, le vamos a dar un determinado puntaje. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, y según la severidad también vamos a determinar un determinado puntaje. Si el paciente tiene fibrilación o no, también le vamos a dar un determinado puntaje. Y vamos a ver si hay eventos precipitantes. Si no hay eventos precipitantes, le damos 0. Si tiene eventos precipitantes como una infección, un infarto, qué sé yo, le damos un valor de 10. Lo importante acá es hacer la suma de toda la puntuación que ha tenido ese paciente, y se dice que si ese paciente tiene una puntuación de 45 o más, es altamente sugestiva de una tormenta tiroidea. Si tiene una puntuación entre 25 y 44,
vamos a sugerir una tormenta inminente. Pero si la puntuación está por debajo de 25, es poco probable que ese paciente presente una tormenta tiroidea. Entonces, esta escala nos va a permitir a nosotros estar a la expectativa de si tiene o no tiene una tormenta tiroidea para iniciar un tratamiento rápido, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es los factores desencadenantes, ¿no? Ayer dijimos que la administración de yodo radioactivo produce una tiroiditis, ¿no? Y cuando sale mucha cantidad podemos pasarlo a un hipertiroidismo, una tormenta tiroidea. Por eso es que cuando tenemos un paciente con hipertiroidismo que le damos yodo radioactivo, le damos tratamiento primero con antitiroideos para tratar de llevarlo al eutiroidismo y recién mandarlo a yodo radioactivo. Las infecciones, la cetoacidosis diabética, el parto simplemente, el infarto de miocardio, cualquier estrés puede llevarnos a desencadenar una tormenta tiroidea. ¿Qué hacemos cuando tenemos una tormenta tiroidea? Damos medidas antitérmicas, es decir, que hay que bajar la temperatura, el paciente está hipertérmico, entonces podemos poner bolas de hielo, compresas o toallas húmedas y podemos dar paracetamol. No hay que dar metimazol, metamisol, porque puede bajar mucho la presión arterial y eso el paciente está hipotenso. Hay que vigilar las funciones respiratorias y cardiovasculares, darle oxígeno, restablecer el balance mineral y corregir la acidosis metabólica. Hay que darle soluciones salinas, 5 a 6 litros, porque es un paciente que está sumamente deshidratado, sobre todo por esa gran sudoración que tiene el paciente. Vitaminas, sobre todo la tiamina para prevenir la encefalopatía de Wernicke. Muchas veces es necesario sedar al paciente y entonces estos pacientes deben ser manejados en la unidad de cuidados intensivos también, ¿no? Y no olvidarse de que debe de tratarse el factor desencadenante. Y el tratamiento específico ya es con sustancias que van a disminuir la producción de hormonas tiroideas. El propiltiuracilo, el metimazol, el lugol, la solución saturada de hidruro de potasio, siempre hay que dar lugol o cualquier sustancia que tenga yodo junto con metimazol. Nunca dar solamente yodo solo, porque podemos agravar más bien el cuadro de hipertiroidismo, ¿no? El propanolol se debe dar en lo venoso y los glucocorticoides, ¿no? Se dice que el propanolol y los glucocorticoides, aparte de disminuir la frecuencia cardíaca, también tienen acción en la conversión de T4 a T3, tanto el propanolol como los glucocorticoides. Entonces, desde ese punto de vista también estaría favoreciendo al paciente que tiene una tormenta tiroidea, porque el T3 es el que actúa, ¿no es cierto? Entonces, si impedimos que el T4 pase a T3, ya no va a haber quien estimule a las células, entonces vamos a mejorar el cuadro. Entonces, con los tratamientos, con los antitiroideos, sea propiltiuracilo, sea metimazol, más el yodo, lugol o solución saturada de hidruro de potasio, más el propanolol y los glucocorticoides van dirigidos exclusivamente al hipertiroidismo, ¿no? Bien, eso es todo lo que teníamos que hablar en esta clase. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Siempre el metimazol va a todo tratamiento. ¿Por qué no puedo seguir el metimazol? En el hipertiroidismo, excluir el metimazol. Siempre tiene que ir metimazol, porque el yodo, ustedes han visto que el yodo tiene dos funciones en la tiroides. O te lleva al hipertiroidismo,
o te lleva al hipotiroidismo, ¿no? Por eso es que en ambos se da ese tratamiento con yodo. Entonces, si tú le das yodo solo, puedes desencadenar que ese cuadro de tormenta tiroidea empeore. Entonces, siempre tiene que ir acompañado con el metimazol para que ya no se siga produciendo, porque el metimazol va a impedir la producción de hormonas tiroideas. Entonces, ahí le puedes dar el yodo, ya sabes de que no se va a seguir produciendo hormonas tiroideas porque le estás dando metimazol. Ese es el nuevo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ha quedado entendido? Sí, o si no. Mañana hablamos de diabetes. Quizás bajemos un poco porque la vez pasada también nos pasó lo mismo que ahora. Es tanto diabetes que no alcanza tiempo. Entonces, de repente voy a tener que reducir bastante la presentación, porque si no, la vez pasada nos quedamos en la mitad. Sí, son 92 diapositivas. Claro, si ustedes tienen las 92, léanlas porque eso les va a servir mucho. Pero para la clase de repente vamos a tener que disminuir para que no nos pasemos pues de la hora. Porque lo que hemos hablado de diabetes la vez pasada es poquísimo en relación a lo que hay libros de diabetes, ¿no? Entonces, vamos a tratar pues de darle lo más importante, lo más frecuente que ustedes necesitan y ya pueden, ¿no? Para que nos alcance el tiempo para hablar todo lo que quisiéramos hablar. Pero yo creo que vamos a tener que suspender un poco. La vez pasada no ni siquiera hablamos de la cantidad de disciplinas. Como ustedes hacen, creo que terapéutica, como terapéutica, hacen de todas maneras, tienes excelente terapéutica, pero vamos a ver, vamos a intentar. Ok, Listo. Muchas gracias. Hasta luego.